Perdí a mis padres muy joven. Murieron en un accidente de coche cuando yo solo tenía 2 años. Me adoptó mi tía materna, Hima, la hermana mayor de mi madre. De hecho, Hima no sentía mucho afecto por Elena, mi madre. Su hermana pequeña era guapa y refinada, y siempre atraía a muchos admiradores. Un día, en un café, conoció a un hombre alto y apuesto llamado Víctor. Era un viajero. Víctor la invitó a ver una nueva película sobre un viaje alrededor del mundo en globo aerostático. La joven pareja se lo pasó muy bien y la película les causó una gran impresión. Víctor resultó ser un conversador dulce e interesante. Sabía mucho y había estado en muchos sitios. Elena le habló con entusiasmo a Hima de su nuevo conocido. «No es el tipo adecuado para ti», replicó Hima, práctica. «Solo es un vagabundo descuidado, te deslumbrará y luego te dejará». Sin embargo, Elena no escuchó a su hermana. Siguió observando a Víctor. La joven pareja se enamoró y se casó apenas 3 meses después. Hima consideró esta decisión más que frívola y no aprobó el matrimonio de su hermana. Víctor no podía estarse quieto y se llevaba a su mujer a todas partes. Viajaban por todo el país y de vez en cuando al extranjero. A Hima le resultaba extraño este estilo de vida. Estaba acostumbrada a quedarse en un lugar, cuidar de la casa y el jardín y criar a los hijos. Cuando nací, Hima pensó que todo cambiaría, pero mis padres siguieron viajando y me dejaron con una niñera. Cuando ocurrió el accidente de coche, Hima no tuvo más remedio que acogerme. Ya tenía 4 hijos, así que me convertí en el quinto de la familia. Por supuesto, Hima, que llevaba el peso de toda la casa sobre sus hombros, no podía dedicarme mucho tiempo, y en realidad no quería. «Ya tenemos bastantes problemas», refunfuñó Hima. «Debería estar agradecida de que la acogiéramos y no la enviáramos a un orfanato». Los hijos de Hima no me recibieron bien. No querían compartir sus juguetes ni dejarme participar en sus juegos. Los primos mayores se burlaban de mí y me llamaban pobre huérfana. Lloraba constantemente. Echaba mucho de menos a mis padres. Todas las mañanas me subía al alféizar de la ventana del salón con el osito de peluche que me habían regalado mis difuntos padres y me escondía detrás de las gruesas cortinas, mirando por la ventana en completa soledad. Afortunadamente, pronto se produjo un acontecimiento importante en la familia de Xavier, que cambió mi vida para mejor. El anciano padre se mudó con su hija. Hasta entonces, el abuelo Aurelio había vivido en el pueblo, pero cada vez le resultaba más difícil valerse por sí mismo, así que Hima decidió traerlo a vivir con ellos. El abuelo Aurelio estaba alojado en un ala separada de la casa, accesible desde el jardín. Hima se aseguró de que su padre tuviera acceso a la cocina y a 2 dormitorios, uno para dormir y otro para su taller. El abuelo Aurelio había sido agricultor toda su vida, pero en su tiempo libre le gustaba crear elegantes figuras de madera y escayola. Todavía se dedicaba a su afición favorita, en la que puso toda su alma tras la muerte de mi madre y de la madre de Hima. La creatividad se convirtió en el único consuelo del anciano. Con la llegada del abuelo Aurelio a mi vida, brilló un rayo de luz. Desde nuestro primer encuentro, sentí una profunda confianza en el anciano. Todos los niños le querían por su amabilidad y su carácter alegre. Cuando me vio por primera vez, el abuelo Aurelio me llamó y me pidió que le tendiera la mano. Obedecí y me encantó encontrar en mi mano un pequeño gatito de escayola. «¡Qué adorable!», exclamé, escondiendo rápidamente el regalo en el bolsillo por miedo a que mis primos se lo llevaran. El abuelo Aurelio frunció el ceño al darse cuenta de mi miedo. Comprendió que los niños mayores me maltrataban. «Esta niña necesita cariño y cuidados», decidió. El abuelo Aurelio me permitió ir a su taller siempre que quisiera. «Siempre me alegraré de verte», me dijo con una amable sonrisa. Y así empecé a visitar a mi abuelo todos los días. El abuelo Aurelio me leía libros, me llevaba a pasear por el parque y me dejaba ayudarle con sus figuras. Aprendí a trabajar la escayola y el tiempo pasado en el taller del abuelo Aurelio se convirtió en uno de los recuerdos más felices de mi infancia. A medida que fui creciendo, mi relación con la familia Xavier empeoró. Mis primos seguían siendo groseros conmigo, ignorándome por completo.
Hima se metía conmigo por cualquier cosa, incluso por la ropa que elegía. Una vez, cuando tenía 14 años, quise reorganizar mi habitación, pero Hima no me dejó. Mientras vivas bajo este techo, yo decido cómo se colocan los muebles, me dijo. Yo estaba al borde de las lágrimas por el insulto. Pero tía, es mi habitación y soy la única que vive en ella, protesté. Hima frunció el ceño. Aquí no hay nada que te pertenezca, recuérdalo, replicó fríamente. Los primos, sentados a la mesa de la cocina bebiendo cacao, se echaron a reír. Porque eres un pobre huérfano, dijo uno de ellos. No lo olvides, añadió otro. En lugar de regañar a los niños, Hima guardó silencio. Salí corriendo de la cocina, conteniendo a duras penas las lágrimas. Sabía que el único lugar donde me entenderían era el taller del abuelo Aurelio. Corrí hacia el amplio salón iluminado por el sol radiante, con las lágrimas corriéndome por la cara. ¿Qué ha pasado, cariño?, preguntó alarmado el abuelo. Me senté en el borde de una silla, enterré la cara entre las manos y lloré a gritos. Me odian, abuelo. Quizá estaría mejor viviendo en un orfanato que aguantando esto. No puedo más. El abuelo Aurelio sacó una silla y se sentó a mi lado. Si ahora estuvieras en un orfanato, ¿quién me ayudaría a hacer esculturas?, preguntó cariñosamente. Me enjugué las lágrimas. Tienes razón, abuelo, sonreí. Cuando empecé a ayudar al anciano, sus esculturas se volvieron aún más graciosas e inusuales. Ponía mi corazón, mi alma y mi imaginación en el trabajo. El abuelo Aurelio decía a menudo que yo tenía un talento natural para percibir y crear belleza. Tienes un don innato para notar y crear belleza, solía decir. Cuando seas mayor, podrías convertirte en un artista famoso. Yo me reía tímidamente. Oh no, abuelo, son tus manos mágicas las que crean toda la belleza. Yo solo soy tu ayudante. En el fondo, sin embargo, me sentía terriblemente orgulloso del cumplido del abuelo Aurelio. Un día le propuse al viejo que pintáramos algunas de las esculturas con colores. Al abuelo Aurelio le pareció una idea estupenda. Fuimos juntos al pueblo y compramos todo lo necesario para nuestra creatividad: pinturas acrílicas, pinceles y una paleta. En cuanto volvimos, me puse manos a la obra. Trabajamos en el taller hasta altas horas de la noche y los dos estábamos satisfechos con el trabajo que habíamos hecho. Las figuras de escayola hechas por el abuelo y pintadas por mí habían cobrado nueva vida. Abuelo, ¿y si las vendemos en la feria del colegio? El abuelo Aurelio se lo pensó un momento. Nunca he vendido mis obras, pero ¿por qué no?, me dijo sonriendo. Aplaudí y le abracé. Nuestras figuras se vendieron como agua de mayo y se convirtieron en un verdadero éxito. Yo era feliz y el abuelo Aurelio estaba encantado de verme así. Pasaron los años y llegó el momento de elegir qué hacer después de la escuela. Tengo muchas ganas de seguir estudiando, le confesé. Deberías estudiar para ser artista, dijo mi abuelo. Le miré dubitativo. ¿Estás seguro? Si la tía y los primos se enteran, se reirán enseguida de mi intención. El pobre huérfano quiere ser artista. ¡Qué broma!, dije con amargura. Pero el abuelo Aurelio sacudió la cabeza. Tienes que aprender a sentir que vales, independientemente de las opiniones y acciones de los demás, dijo sabiamente. Haz lo que te susurre el corazón, nunca está mal, asentí. Vale, abuelo, lo intentaré, prometí. Empecé a dedicar todo mi tiempo al estudio. Por fin llegó el momento de hacer los exámenes. Estaba muy nerviosa, pero el abuelo Aurelio me apoyó en todo. Me propuso hacer fotos de nuestro trabajo juntos y enseñárselas a los profesores. Estoy seguro de que será un gran punto a favor para tus resultados, dijo con decisión. Acepté. Un mes más tarde, recibí una carta de la universidad en la que me comunicaban que me habían admitido en el primer curso de la carrera de arte y me decían que a todos los miembros del comité les había gustado mucho mi trabajo. Abuelo, he aprobado, exclamé corriendo al taller. El abuelo Aurelio estaba encantado. Tenemos que celebrarlo, dijo. Prepárate, nos vamos a un restaurante. No podía creer lo que oía,
Pero es muy caro, sonreí. Pero la ocasión lo merece, y además, hace tiempo que quería verte con un vestido bonito. Me lo pensé un momento. Pero, abuelo, no tengo ningún vestido bonito, admití con sinceridad. ¿Tanta caña es Hima que no te ha comprado ni un traje para ocasiones especiales? Frunció el ceño el anciano. Todo el dinero va para los niños. Me encogí de hombros. El abuelo Aurelio se detuvo un momento y luego se le iluminó el rostro arrugado. Así que vamos a parar en una tienda de moda antes del restaurante, anunció. No se aceptan objeciones. Tuve que aceptar y no me arrepentí. Por primera vez, pude elegir un vestido para mí. Lo encontré enseguida, rosa claro, con mangas abullonadas y una falda vaporosa. El abuelo Aurelio se alegró de verme con mi nuevo traje. «Estás magnífica», me dijo sinceramente. «Eres tan guapa que todos los chicos de la universidad correrán detrás de ti. Pero no dejes que se te acerquen demasiado. Tienes que estudiar y puede que luego te cases», dije riendo y asintiendo. Me reí y asentí. «Vale, abuelo». Pasamos una tarde maravillosa juntos. Todo me parecía mágico. Sabía que aquel restaurante, mi vestido y la cara amable y ligeramente sonrojada del abuelo Aurelio quedarían para siempre en mi memoria. Cuando la familia Xavier se enteró de que me habían aceptado en la universidad, no daban crédito a lo que oían. «¿Cómo te atreves a ocultarme esto?», se enfadó Hima. «Niña desagradecida». Me sonrojé. «Tía, no quería ocultarte nada. Simplemente no sabía si saldría bien o no y no quería decir nada antes de tiempo». Pero Hima fue implacable. «Desde que te han aceptado en la universidad, ya se te considera adulta e independiente. Ya no tienes nada que hacer en nuestra casa». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Me estás echando?». Hima cruzó los brazos sobre el pecho y me dirigió una mirada hostil. «La universidad debería proporcionarte alojamiento en la residencia. Puedes mudarte allí. Ya es hora de que te cuides y no te atrevas a quejarte al abuelo Aurelio. Dile que has decidido irte por tu cuenta, que es demasiado mayor para preocuparse por ti». Con esas palabras, Hima salió de la habitación con cara de piedra. Pensé que mi tía tenía razón. No había necesidad de involucrar al abuelo. Quizá mi mudanza era la mejor solución para todos. Después de todo, siempre podría visitar a mi querido abuelo y continuar nuestro trabajo juntos. Seguramente nadie se atrevería a prohibírmelo. Al día siguiente fui a la universidad y pregunté por la residencia. Me dijeron que podían ofrecerme una plaza en una de las habitaciones de las chicas. Volví a casa y, sin perder tiempo, empecé a empaquetar mis cosas. Descubrí que tenía muy pocas. Empaqué con cuidado el vestido rosa que me había regalado el abuelo Aurelio, unos vaqueros doblados, camisetas y sudaderas, algunos libros y un suave osito de peluche que mis padres me habían comprado hacía mucho tiempo. Luego, fui con mi equipaje al taller del abuelo Aurelio. Cuando me vio con mis cosas, se quedó muy sorprendido. Le expliqué que me habían ofrecido una plaza en la residencia de estudiantes y decidí que vivir allí me resultaría más cómodo. La residencia está a solo 5 minutos a pie del campus principal. Allí estaré muy a gusto. Además, me haré amiga de otras chicas y por fin tendré amigos, le expliqué. El abuelo Aurelio sonrió. «Entonces es la mejor decisión», respondió. «Pero te echaré muchísimo de menos, mi querida nieta». Noté lágrimas en los ojos del anciano y lo abracé con fuerza. «Te visitaré a menudo y seguiremos trabajando en nuevas esculturas y figuras», le aseguré. «Por supuesto», aceptó feliz el abuelo Aurelio. Aquella noche dormí en el sofá del taller del abuelo. Fue mi última noche en casa de la familia Xavier. A la mañana siguiente me instalé en la residencia y conocí a mis compañeros. Todas eran estudiantes de primer año, como yo. Las chicas me parecieron dulces, simpáticas y muy habladoras. Parece que ya me gusta mi nueva vida de estudiante, pensé. Una de las chicas era nueva en la ciudad y quería explorarla. Me ofrecía a acompañarla. Paseamos por el centro, comimos helado, disfrutamos de la compañía mutua y del aire fresco. Mi nueva amiga se llamaba Elena, como mi madre, y lo tomé como una buena señal.
A lo mejor mi madre me manda recuerdos desde el cielo, pensé. Se me saltó una lágrima. Al día siguiente, fui a ver al abuelo Aurelio y le conté lo de mis nuevos amigos. Se alegró mucho de que me hubiera hecho amigo de mis compañeros. «Espero que vuestra amistad sea fuerte y cálida», dijo el abuelo. Y tras un momento de silencio añadió: «Apreciad los espíritus afines. No son tan comunes en la vida». Asentí con gratitud. Trabajamos hasta bien entrada la noche y luego volví a la residencia en taxi. Una semana después empezaron las clases y apenas tuve tiempo de visitar el taller del abuelo Aurelio. Asistía diligentemente a clase, pasaba largas horas en la biblioteca y a veces no volvía a mi habitación hasta cerca de medianoche. Mi profesor favorito era el señor Mateo Amato. Acababa de salir de la universidad y era muy joven y talentoso. Su agradable voz, sus amables ojos castaños y su pelo negro rizado hasta los hombros cautivaban a todas las chicas. Mateo vestía camisas ligeras con las mangas remangadas hasta los codos y vaqueros sencillos pero elegantes. Enseguida me di cuenta de que muchas chicas le miraban con admiración y me di cuenta de que a mí también me gustaba. Sin embargo, aparté rápidamente ese pensamiento. Mateo era profesor y yo su alumna. No debía pensar en él de otra manera. El señor Amato enseñaba escultura y un día, después de clase, me pidió inesperadamente que me quedara un rato más. «Me gustaría preguntarle algo, señorita», me dijo con su encantadora voz. Sorprendida, asentí y volví a mi asiento. Los profesores que formaban parte del comité de admisiones me han dicho que les enseñaste fotos de tu trabajo. Les impresionó la delicadeza y la gracia. Me gustaría ver algo de tus creaciones con mis propios ojos. Me alegró que nuestros trabajos con mi abuelo hubieran causado tanta resonancia. Creamos estas esculturas y figuras juntos, con mi abuelo. Voy a visitarle hoy para pedirle permiso, le dije. Mateo sonrió y asintió con una sonrisa tan encantadora que se me aceleró el corazón. Le devolví la sonrisa y salí corriendo de la habitación. Lo único que me faltaba era enamorarme de él, pensé. Después de comer en un café, no fui a casa, sino directamente al taller del abuelo Aurelio para visitarle, ayudarle y contarle la petición del señor Amato. Aurelio me recibió con una alegre sonrisa. Estaba claro que me echaba mucho de menos. Me di cuenta con tristeza de que, durante el tiempo que llevábamos sin vernos, el abuelo Aurelio había envejecido mucho. Intenté alejar los pensamientos tristes y empecé a hablarle de mis estudios, de lo mucho que disfrutaba en clase, de lo estupenda que era la biblioteca de la universidad y de lo agradable que era pasear por el parque en los descansos entre clase y clase. Luego le hablé de la petición del señor Amato. El abuelo Aurelio se mostró gratamente sorprendido. «Si tu profesor quiere ver nuestras obras, le invito aquí. Venid juntos», me dijo. Asentí y prometí transmitir la invitación al anciano. Luego nos pusimos a trabajar y no me fui hasta bien entrada la noche. No quería separarme del abuelo Aurelio y prometí llamarle mañana. Al día siguiente, acordé con el señor Amato que iríamos a casa del abuelo el viernes después de clase. Luego llamé al viejo para contárselo. Estaba encantado con la noticia y dijo que prepararía una merienda. Yo estaba preocupada porque el abuelo tosía mucho al teléfono. «¿Está resfriado?», le pregunté. «Un poco de tos», dijo el viejo. «Llevemos bebidas y algo rico. No deberías esforzarte, abuelo». Solo faltaba un día para el viernes y yo estaba deseando conocer al abuelo Aurelio. Me preocupaba mucho su salud. Por fin terminaron las clases y el señor Amato me recibió en el pasillo. «Mi coche está en el aparcamiento. ¿Podemos parar en el supermercado de camino? Me gustaría comprar algo de comida para el abuelo Aurelio, así como bebidas y dulces, para que podamos pasar un rato juntos». Mateo sonrió y asintió. «Claro, no hay problema», respondió cogiéndome del brazo mientras caminábamos hacia la salida, acompañados por las miradas sorprendidas, curiosas y envidiosas de otros estudiantes. «¿Qué ve en ella?», oí la voz de una chica alta y rubia que estaba en segundo curso. Parecía que Mateo también la había oído. «No hagas caso de lo que digan los demás», susurró ella, notando que yo estaba muy tensa. «Nadie debería opinar sobre tu vida». Asentí.
Salimos y Mateo me llevó al aparcamiento. Se detuvo delante de un gran jeep plateado. Mucha gente se pregunta cómo un profesor universitario normal y corriente puede permitirse un coche tan caro, sonrió Mateo. Permanecí modestamente callado, pero esta pregunta me interesaba de verdad. Es un regalo de los patrocinadores, continuó el escultor, abriéndome la puerta. Les gusta mucho mi trabajo. El año pasado participé en una exposición internacional en Italia. No pude evitar soltar una exclamación de sorpresa. «Oh, es todo un logro», exclamé, sentándome en el asiento del copiloto. «Desde luego que lo es», sonrió Mateo, subiendo al coche. «Italia está considerada la capital de las artes», suspiré. «Algún día me gustaría participar en una exposición», dije soñadoramente. «Seguro que lo tienes todo de cara», respondió Mateo con seriedad. Condujimos por las calles de la ciudad y me gustó la suavidad con la que se movía el coche. Finalmente, Mateo se detuvo en un enorme supermercado y aparcó el jeep. Salió rápidamente del coche y consiguió abrirme la puerta antes de que pudiera desabrocharme el cinturón. «Gracias», le dije tímidamente. Cogimos un carrito y lo llenamos de comestibles, bebidas y dulces. Para mi sorpresa, Mateo no me dejó pagar la compra. Lo metió todo en bolsas y las llevó al aparcamiento. Le seguí con las manos vacías. Agradecí el gesto de mi profesor, pero al mismo tiempo me sentí avergonzada. Por fin llegamos a casa de la familia Xavier y aparcamos cerca. Mateo recogió las bolsas de la compra mientras yo le indicaba el camino. El abuelo Aurelio se tomó su tiempo para abrir la puerta. ¿Se habrá olvidado de la reunión y se habrá ido a alguna parte?, me preocupé. Pero entonces la puerta se abrió y el pálido abuelo apareció en el umbral. «Querida, siento no haber abierto la puerta antes. No me encuentro bien desde por la mañana. Me eché una siesta y parece que me quedé profundamente dormido». El abuelo tenía realmente mal aspecto. Me asusté mucho por él, pero intenté mantener la compostura. El abuelo Aurelio se hizo a un lado para dejar entrar a los invitados. Conduje a Mateo al taller y le mostré la mesa donde podíamos poner las bolsas. El abuelo fue al baño a refrescarse un poco y cuando regresó, le presenté alegremente al señor Amato. «Encantado de conocerle, joven», dijo el anciano con calidez. «Lo mismo digo, amigo», respondió Mateo. Se dieron la mano y el abuelo Aurelio empezó a mostrar sus obras y a contar la historia de su creación mientras yo me ocupaba de los aperitivos. Cuando el viejo hubo mostrado todo lo que había en el taller, los nuevos amigos se sentaron en el sofá. Puse las bebidas en la mesa, dispuse los dulces, los quesos y las tartas con diversos rellenos en los platos. Mateo elogió las obras que había visto en el taller. Sus esculturas y figuras son sencillamente mágicas. El mundo entero debería verlas. El abuelo Aurelio sonrió. Sus ojos brillaban con la alegría que todo creador siente cuando se elogia su trabajo. ¿El mundo entero? Menudo salto, joven. Todas las barreras existen en nuestra mente, replicó Mateo sabiamente, saboreando una golosina de chocolate. Delicioso. La señorita Dolores ha hecho una excelente elección. Mi nieta tiene mucho talento, confirma el abuelo Aurelio. Ha insuflado nueva vida a mi trabajo. Sonreí tímidamente. Me encanta trabajar con pinturas, dije sencillamente. Y parece que a las pinturas les encanta trabajar contigo, bromeó Mateo. Todos se rieron. Tienes un gran futuro por delante, añadió el señor Amato. El abuelo Aurelio tomó un sorbo de zumo y asintió satisfecho. Llevo diciéndoselo desde que era una niña. Al decir estas palabras, el abuelo Aurelio empezó a toser mucho. Mateo me miró. Creo que es hora de que nos vayamos. Necesitas descansar, sugirió con suavidad. Sí, abuelo, deberías tumbarte, dije levantándome. Voy a ordenar aquí. El abuelo Aurelio asintió agradecido. Realmente se sentía débil. Se levantó y estaba a punto de darle la mano a Mateo cuando de repente se puso en pie de un salto, como si se le acabara de ocurrir una idea. Antes de irme me gustaría ofrecerte algo. Dentro de 15 días habrá una gran exposición de arte en la ciudad, en el Centro Cultural de nuestra universidad.
¿Te gustaría participar? El abuelo Aurelio y yo intercambiamos miradas emocionadas. ¿Por qué no? Es una oportunidad maravillosa, respondió emocionado el abuelo Aurelio. Nunca me habían ofrecido algo así. Es fantástico. No pude contener mi emoción. Señor Amato, muchas gracias por esta oportunidad. Abracé al abuelo Aurelio y le acompañé a su habitación. Abuelo, volveré mañana y me quedaré todo el fin de semana. El anciano se limitó a asentir. No le quedaban fuerzas después de toda la agradable agitación de la noche. Le dejé descansar y volví al taller, donde encontré a Mateo ya empezando a recoger la mesa. No, déjame hacerlo a mí, protesté. No hay problema, respondió Mateo. Limpiamos rápidamente y salimos de casa. Espero que el abuelo Aurelio se mejore pronto, dije esperanzada mientras subía al coche de Mateo. Es muy querido para ti, ¿verdad?, preguntó el señor Amato con simpatía. Mi abuelo es la única persona cercana que tengo en el mundo. Me dio todo el amor que pudo. Permanecí largo rato en silencio. Mateo comprendió que no quería hablar en ese momento y puso música suave y agradable. Escuchamos canciones bonitas durante todo el trayecto. Mateo me dejó en el dormitorio y me dio las gracias por la maravillosa velada. Me he sentido muy a gusto y calentita en el taller de tu abuelo. Estoy segura de que vuestras obras conjuntas serán muy apreciadas en la exposición. Valen mucho más de lo que crees. Alcé las cejas sorprendido, pero no podía dudar de la veracidad de las palabras del joven escultor. A partir de aquella tarde, empecé a esperar con impaciencia la exposición. Durante la siguiente visita, el abuelo Aurelio no mejoró. Permanecía en cama todo el día y no podía ponerse a trabajar. Todos los fines de semana pintaba las figuras terminadas y cuidaba del abuelo Aurelio. Me costaba separarme de él, pero al día siguiente tenía que ir a clase. Vamos, cariño, decía el abuelo, no faltes a clase. No me pasará nada. Si necesitas ayuda, llamaré a Ima. Después de todo, sigue siendo mi hija. Asentí. El abuelo Aurelio sacó una gran bolsa que había traído del pueblo. En ella había bordado un gran roble dorado. Mete aquí todas las obras que estarán en la exposición y llévatelas. Me sorprendí. Pero aún faltan 2 semanas para la exposición. Puedo llevármelas más tarde. Pero el abuelo Aurelio insistió. Es mejor no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, dijo. Obedecí y seleccionamos juntos nuestras mejores obras para la exposición. Cuídate, abuelo, le dije al despedirme. El abuelo Aurelio me acompañó hasta la puerta, me abrazó con fuerza y me besó en la frente. Y tú, cariño, recuerda que te quiero mucho. Por alguna razón se me estrujó el corazón al oír estas palabras. Saludé al abuelo con la mano, cogí mi bolso y me fui. El anciano me saludó largamente, de pie en el umbral de la casa. Al día siguiente llevé la bolsa con las figuras del abuelo a mis clases. Durante el descanso fui al departamento donde trabajaba Mateo y le entregué la bolsa. Aquí están las mejores obras del abuelo. Hemos decidido que participen en la exposición. Estupendo. Las llevaré al centro cultural, donde los preparativos ya están en marcha. Te garantizo que todas las figuras estarán sanas y salvas. Yo mismo me encargaré. Le di las gracias a Mateo y me fui a mi siguiente clase. Era un día normal de estudio y ni siquiera sospechaba que acabaría siendo el más triste de mi vida. Cuando llegué a casa, sonó mi móvil. El nombre de mi tía apareció en la pantalla. Se me aceleró el corazón. Ima nunca me llamaba. ¿Y por qué iba a hacerlo? Solo podía haber una razón. Al abuelo Aurelio le había pasado algo. Me apresuré a coger el teléfono y oí sollozos al otro lado. Tía, ¿qué ha pasado? ¿Está peor el abuelo? Ima no contestó inmediatamente. No conseguía calmarse. El abuelo Aurelio ya no está con nosotros, dijo por fin. Dejé caer el teléfono al suelo. No podía creer lo que había oído. La persona más cercana a mí había desaparecido. Estaba conmocionada. Mi amiga Elena entró en la habitación. ¿Qué te pasa, cariño? Estás muy pálida, se preocupó. En ese momento me sentí mareada, con los ojos oscurecidos por la insoportable pena que estaba experimentando.
Elena me ayudó a tumbarme y me trajo agua. «El abuelo ha fallecido», susurré, dando un sorbo. Parecía que mi voz pertenecía a otra persona. Elena soltó un grito de compasión y me abrazó con fuerza. «Pobrecita mía», susurró, sabiendo lo mucho que quería a mi abuelo. Nos abrazamos durante un buen rato. Luego Elena me sugirió que me tumbara. No creía que pudiera dormir, pero el sueño me envolvió casi al instante en su ligera red y me hundí en él como en una suave nube. Soñé que volvía a ser pequeña y ayudaba al abuelo Aurelio en el taller. «Abuelo, nunca me dejarás, ¿verdad?» «No, te lo prometo», respondió el anciano con seriedad. «Siempre estaré a tu lado, aunque ya no esté aquí». Ya entrada la noche, me desperté llorando. Ya echaba muchísimo de menos a mi abuelo. Me levanté, bebí un poco de agua y me volví a dormir. Esta vez soñé que paseábamos por el parque y dábamos de comer a los peces del lago. Por la mañana me sentí desolada. No fui a la universidad y dormí todo el día. Por la tarde, Hima envió un mensaje con la fecha del funeral y la dirección donde tendría lugar. Por la noche, alguien me llamó desde un número desconocido. De mala gana, contesté al teléfono. No quería hablar con nadie. «Señorita Dolores», oí que decía una voz familiar. «Sí, soy yo», contesté. «Ha faltado a mi clase. Decidí averiguar qué había pasado. Siempre has asistido a todas las clases. ¿Estás enferma?» «Ojalá», pensé con amargura. Hice acopio de todas mis fuerzas, pero mi voz seguía sonando muy débil. Mi abuelo falleció. Hubo una pausa. Mateo no sabía qué decir. «Siento su pérdida», susurró finalmente, y añadió: «Si necesita mi ayuda, no dude en pedírmela». «Gracias, señora Mato», respondí con calma. «Mañana tampoco iré a clase. Tengo que ir al funeral». «Puedo llevarte si no te importa», dijo Mateo. Me mordí el labio. Realmente necesitaba el apoyo de alguien, pero ¿cómo iba a aceptarlo de un profesor? «¿Y tu clase?», pregunté. «La reprogramaré», dijo Mateo con decisión. Ya no tenía fuerzas para resistirme. «De acuerdo, tenemos que irnos a las 8. Estaré en la residencia a las 7:55, respondió Mateo. Y nos despedimos. El funeral fue muy modesto. Además de la familia Xavier y de mí, había un viejo amigo de mi abuelo que había venido especialmente desde el pueblo para despedirse de Aurelio. No pude contener las lágrimas. Mateo me abrazó por los hombros, intentando apoyarme de alguna manera. Hima y mis primos nos miraron a los dos sorprendidos, pero afortunadamente nadie dijo nada. No soportaba oír comentarios cortantes de la familia en la que me había criado. Sin embargo, justo cuando subía al coche con Mateo, se acercó la tía Hima. «Dolores, quiero preguntarte algo», dijo con arrogancia. «Ayer estuve limpiando el taller de papá y me di cuenta de que faltaban sus piezas favoritas. ¿Sabes dónde pueden estar? Revisé todos los armarios y no las encontré». Había una clara irritación en la voz de Hima. «¿Para qué las necesitas?», pregunté sorprendido. «Pensé que podrían venderse en el mercado», respondió directamente. «Verás, hubo muchos gastos por el funeral y todo eso». Iba a replicar cuando Mateo intervino en la conversación. «Eso no es aceptable. Estas piezas tienen un alto valor artístico y tú solo quieres llevarlas al mercado», protestó. Hima lo fulminó con la mirada. «¿Y quién eres tú para decidir lo que debo hacer?». «Soy profesor universitario», replicó Mateo con dignidad. «Y sé un par de cosas sobre estos asuntos». «¿Así que contactó con un profesor?». Hima se volvió hacia mí. «Nunca pensé que pudiera hacer eso. Siempre le he enseñado a ser modesta y decente». Me sonrojé y quise desaparecer. Ya me sentía muy mal y ahora esta desagradable conversación. Temía que, después de las palabras de Hima, Mateo dejara de hablarme. Estaba a punto de justificarme, pero Mateo no me dejó. «Eso no es asunto tuyo», me interrumpió. «Si ya has dicho todo lo que querías, entonces discúlpanos, por favor». Hima dudó un momento, pero fue suficiente para que Mateo me llevara, abriera la puerta del coche y me metiera dentro. Al dar la vuelta al coche, se dio cuenta de que Hima lo miraba furiosa.
«Es una ladrona», exclamó de repente. «Voy a demandarla por robar las estatuas de papá». Mateo se detuvo. «Son obras conjuntas de abuelo y nieta. Todas las creaciones pertenecen ahora a Dolores y tendrás que aceptarlo». Con esas palabras, subió al coche y se marchó, dejando a Ima de pie junto a la carretera con la boca abierta de indignación. Mateo y yo permanecimos en silencio durante largo rato. Esta vez, Mateo no encendió la música. Al parecer, quería hablar de lo sucedido. «¿Te crió esta mujer en lugar de tu madre?», preguntó con cautela. Me mordí el labio y asentí en silencio. «Ahora entiendo por qué considerabas a tu abuelo la única persona cercana a ti. Esa mujer». Mateo no continuó. Se limitó a fruncir el ceño, disgustado. «Me siento tan avergonzada de mi tía», susurré. «¿Por qué? ¿Por lo que dijo de nosotros?». Mateo apartó brevemente los ojos de la carretera y me miró. «Quizá lo parezca desde fuera, pero mis intenciones son puras. Nunca pensé en ello, aunque ciertamente te encuentro atractiva». Me sonrojé. «Oh, no creas que suelo cortejar a mis alumnos. De hecho, es la primera vez que lo hago. Me gustaste desde el primer momento. Tu fragilidad y tus rasgos agraciados. Cuando te vi por primera vez, quise cuidarte, protegerte del mundo entero». No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Había evocado tales sentimientos en Mateo? Pero si te resulta incómodo oír todo esto, no diré nada más. Nunca cruzaré la línea y te pondré en una situación incómoda. Después de todo, soy un maestro y tú eres mi alumna. Pero no siempre será así. ¿Qué te parece? ¿Tengo alguna posibilidad? Estaba tan sorprendida que no sabía qué decir. «Usted también me atrae, señor Amato, pero mi abuelo dijo que primero debía centrarme en mis estudios». Mateo volvió a mirarme. «Sí, lo entiendo y no insistiré. ¿Podemos ser amigos?». Asentí. Sería lo mejor para todos. Nuestra relación sería demasiado comprometida. «Siento mucho que mi abuelo no haya vivido para ver la exposición», suspiré, con lágrimas cayendo por mi rostro. «Yo también», se hizo eco Mateo. «Era un hombre maravilloso con manos de oro. Qué pena no haberlo conocido antes». Sollocé. No dijimos nada más. 2 semanas después, tuvo lugar la exposición. Las obras del abuelo Aurelio y las mías impresionaron a los visitantes y a las personalidades de la cultura, lo que nos valió un certificado honorífico. Es más, un hombre canoso se me acercó y me preguntó por mi inspiración para la creatividad. Me maravilló su acento extranjero y le respondí que la musa acudía a mí en cuanto cogía un pincel y una pintura. «Es maravilloso», se rió el hombre. Luego se inclinó un poco y me dio una tarjeta de visita. «Alessandro Ricci», proclamaban las hermosas letras doradas. «Escultor. ¿También trabaja con esculturas?», pregunté. Alessandro asintió. «Sí, y he tenido bastante éxito. Tengo mi propia escuela en Italia. Todos los años organizamos una exposición a la que asisten profesionales de todo el mundo. Quizá le interese participar». No podía creer lo que oía. ¿Me invitaban a una exposición en Italia? «¿Cuándo?», me atreví a preguntar. «La semana que viene ya. Tendrás tiempo suficiente para preparar tus cosas y hacer la maleta», dijo alegremente el italiano. «Cubriremos tus gastos de viaje y alojamiento». No tuve más remedio que sonreír como respuesta. «Por supuesto, acepto. Por cierto, también hemos invitado a un profesor de su universidad, el señor Amato. ¿Le conoce?», asentí feliz. «Así que Mateo también estará allí. Menudo mago». Tras la conversación con Alessandro, me reuní con el joven escultor y le comuniqué la gran noticia. «Nunca dudé de tu talento», exclamó, conteniéndose a duras penas para abrazarme. Mateo y yo pasamos 3 días maravillosos en Italia. Era mi primer viaje y disfruté muchísimo. Pudimos visitar una galería de arte, un museo y disfrutar de la increíble cocina italiana. Cuando volvimos de Italia, me enteré de algo terrible por las noticias. La casa de la familia Xavier, donde crecí y donde estaba el taller del abuelo Aurelio, se había quemado por completo.
Era el mayor incendio de la historia de la ciudad. En el reportaje aparecía Ima, que lo había perdido todo. Nunca confiaba en los bancos y guardaba todo su dinero en casa. Es más, la casa no estaba asegurada. Hima y sus hijos adultos no trabajaban, acostumbrados a que mamá siempre les diera de comer. Así que la familia se quedó sin medios para sobrevivir. Un amigo les donó una vieja furgoneta. Estaba aparcada junto a los vertederos y ahora la familia dormía allí. Unos vecinos compasivos compartieron ropa y mantas con ellos y les trajeron comida. Los hermanos mayores empezaron a buscar trabajo urgentemente, pero no tuvieron mucha suerte. La familia estaba en una situación desesperada. Rebuscábamos todos los días en los cubos de basura en busca de cosas buenas, admitió Hima angustiada. Cuando me enteré de la noticia, llamé inmediatamente a Mateo y se lo conté todo. Se encogió de hombros y me dijo que no podía ayudar en nada. «Pero tú vives de una beca», razonó. «Pero tengo las estatuas del abuelo. Si las vendo y le doy el dinero a la tía, podrá comprarse una casa nueva y mejorar la situación de la familia», objeté. Mateo me miró con asombro. «¿Estás dispuesta a sacrificar lo más preciado para esta gente? Tú misma has dicho que nunca te han valorado por nada». Asentí, pero no podía calmarme. «Siguen siendo mi familia», dije con calma. Mateo se pasó una mano por el pelo. «Por supuesto, depende totalmente de ti». Decidí que era lo correcto. Me quedé con la pieza favorita del abuelo, un Pegaso mítico con alas de arco iris, de cuya pintura estaba especialmente orgullosa. Llevé el resto de las piezas a un coleccionista recomendado por Mateo, que pagaba un alto precio por las obras exclusivas de mi abuelo. Metí el dinero en la bolsa del abuelo y dejé una nota dentro. «Espero que estos fondos te ayuden». Llegué por la mañana temprano al lugar donde solía estar la casa de la familia Xavier y me quedé un rato junto a la valla. Entonces me fijé en la furgoneta donde ahora vivía la tía Hima. Como no quería conocer a nadie de la familia Xavier en persona y recordaba las palabras sobre rebuscar en la basura, puse mi bolsa cerca del cubo de la basura. Llamé con fuerza a la puerta de la furgoneta y me alejé rápidamente calle abajo. No oí que la puerta de la furgoneta se abría y que Hima aparecía en el umbral. Sin ver a nadie, estaba a punto de cerrar la puerta cuando vio la bolsa con el roble dorado bordado junto al cubo de la basura. Hima se acercó y cogió la bolsa. «Es la bolsa de papá», dijo en voz alta. «¿Pero cómo ha llegado hasta aquí?» Hima dejó la bolsa en el suelo, abrió la cremallera y se quedó mirando, tapándose la boca con la mano. «¿De dónde ha salido este dinero?», resonó en su mente. Se fijó en la nota y, tras leerla, se dio cuenta de que yo había estado allí. Hima llevó la bolsa a la furgoneta y se sentó en una silla vieja. Puso la bolsa a sus pies y se quedó mirando las notas durante un buen rato. Así que Dolores vendió las figuritas de su padre y nos dio el dinero. ¿Por qué? ¿Se arrepintió? ¿Y esto después de llamarla ladrona? Sacudió la cabeza con desconcierto. ¿Cómo podía haber actuado así? «La chica tiene un corazón de oro», susurró en voz baja, para no despertar a la familia. Inesperadamente las lágrimas corrieron por las mejillas de la mujer, y su corazón endurecido se ablandó un poco. Seguí asistiendo a clase, pero echaba de menos trabajar en el taller al que estaba acostumbrada desde niña. Le pedí permiso a Mateo para ir a su taller cuando hubiera clases de educación superior. Me concedió el permiso con mucho gusto. Tuve la oportunidad de continuar el trabajo del abuelo Aurelio. Sin embargo, no era un escultor hábil y pronto me pasé a la pintura. Mis cuadros llamaron la atención y me invitaron a exposiciones. Pronto, mi nombre se hizo conocido en toda la ciudad. El primer curso académico llegaba rápidamente a su fin. Estaba muy ocupado. Todo mi tiempo lo dedicaba a preparar exámenes y pruebas. Por fin, todo eso había quedado atrás y estaba deseando que llegaran las vacaciones. Mi amiga Elena me propuso ir al mar, donde vivía su abuela, y acepté encantada. Unos días antes de mi partida, Mateo me llamó para concertar una cita. «Tengo una noticia para ti», me dijo misteriosamente. Quedamos en el parque y nos sentamos en un banco cerca de la fuente. «¿Qué querías decirme?», le pregunté.
Llevaba el mismo vestido rosa que me había regalado mi abuelo. Mateo me admiró. La noche era cálida. La fuente murmuraba suavemente, como si susurrara palabras de amor. Las estrellas se iluminaban una a una en el cielo. El aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores mezclado con mi perfume. Mateo se inclinó hacia mí y me pasó la mano por el pelo. «He decidido dejar la universidad», me dijo. «El año que viene tendrás un nuevo profesor de escultura». «¿En serio?», me decepcioné. No podía imaginarme mi vida sin Mateo Amato. «Sí, de verdad», asintió el joven. «He decidido dedicar todo mi tiempo a la creatividad. Tengo la oportunidad de ganarme bien la vida con ello, así que, ¿por qué no?». Agaché la cabeza. No quería perder a alguien cercano, pero sabía que la vida no siempre va como queremos. «Entonces, ¿no nos veremos más?», pregunté. «Sí, ya no seré tu profesor», sonrió Mateo. Luego, tras una pausa, añadió: «Pero tengo muchas ganas de ser tu novio, si no te importa». Sorprendida, no me di cuenta inmediatamente de lo que había oído. Luego me reí. «Espero que no te rindas por mi culpa», aclaré. Mateo sonrió con picardía y se inclinó un poco más hacia mí. «Exactamente por eso», confesó. Dicho esto, Mateo me tocó suavemente los labios y yo le devolví el beso. En algún lugar, un músico callejero tocaba una hermosa melodía con su violín, y sobre nuestras cabezas, las estrellas doradas brillaban aún más.